es ingeniero comercial, entonces me queda la curiosidad de cómo llegaste al campo de la ciberseguridad siendo ingeniero comercial y también qué te motivó desde ahí a fundar una empresa de ciberseguridad. Bueno, yo partí hace muchos años siendo administrador de empresas. Yo era una profesional del área más administrativa, pero siempre he sido curiosa y en uno de los cambios de trabajo, he tenido muy poquitos cambios de trabajo, generalmente duro harto en los trabajos, eh, llegué a trabajar a una empresa de seguridad informática en el área administrativa y luego, bueno, mi jefe me dijo, te vamos a cambiar al área comercial porque hablas mucho. Y después de eso, bueno, fui avanzando, fui en ese traspaso del área administrativa al área comercial, tuve que tomar cursos de capacitación técnica para poder entender cómo se conversaba con un cliente respecto de sus necesidades. Porque obviamente habían muchas palabras técnicas que yo no sabía qué significaban o cuál era el requerimiento en sí del cliente. Y tuve que tomar muchos cursos técnicos de seguridad informática. Y claro, después con la trayectoria trabajando firmemente en el área comercial, fui enterándome de muchas cosas. Posteriormente pasé a ser gerente de operaciones de la empresa y obviamente pasé también a ser consultor de seguridad informática. Entonces yo ya tenía la responsabilidad no solo de tener una cartera de clientes, sino también incorporar nuevas oportunidades de negocio a la empresa. Y eso me abrió una perspectiva increíble. O sea, yo pude comprender desde el dolor del cliente cuál era la necesidad, cuáles eran las carencias que habían con respecto a la seguridad informática, porque en general todos cuando hablan de ciberseguridad piensan en muchas cosas, pero muy pocas se abocan a nichos específicos como el que aborda CiberLab. Me comentabas de esto de abordar un nicho, porque a veces cuando uno habla de ciberseguridad se vienen muchos temas, ¿no? A Sí. ustedes como que se plantearon un tema muy específico. ¿Tú fundaste esta empresa o tienes una socia en Claro, CiberLab? tengo una socia. Bueno, ¿cómo nace CiberLab? CiberLab nace gracias a la idea de la seguridad informática perimetral. Teníamos como varias ideas. Yo dejé de ser consultor, me cambié de ciudad. Vivía en Santiago, me cambié a Viña del Mar y cuando llegué acá dije, ¿qué hago? Y entre todas las cosas que pensé, yo había terminado mi trabajo como consultor y como gerente de operaciones con una negociación en donde logré adjudicar o cerrar que me pagaran con parte de equipamientos. Y tenía la idea de ponerlos en arriendo, hacer actividades que pudiesen lucrar o que me pudiesen significar algún tipo de ingreso. Sin embargo, dándole vuelta a la idea y a la negociación y entendiendo cómo operan las empresas, sabiendo la necesidad que había, era bien importante que la mayor carencia de la seguridad informática está dada por la escasez de profesionales certificados o con conocimientos profundos en seguridad informática perimetral. Y entonces postulé mi proyecto a un Semilla Inicia de Corfo y como era una empresa liderada por mujeres, o sea, presenté la idea y la verdad es que me adjudicaron el fondo porque cumplía varias características. Era un proyecto novedoso, innovador, era liderado por mujeres, era un desarrollo regional, entonces habían como varios factores que eran totalmente atractivos para la convocatoria. La verdad es que nos ha abierto varias puertas, no solamente en términos de nuevos contactos, nuevos negocios, sino también en la posibilidad de ser como un referente femenino en la zona en donde uno puede transmitir su experiencia, poder compartir con otras emprendedoras del área o otras emprendedoras regionales y también se nos dio la oportunidad muy, muy linda de ser mentoras para que también impulsar la incorporación de mujeres en el área de las STEM en general. Comentaste de que viste como oportunidad el tema de la educación, ¿no? Como que eso era importante. Respecto a eso, ¿qué problema crítico respecto a la educación buscan resolver ustedes? Y también, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que se han encontrado desarrollando y creando esta empresa? Bueno, como te comentaba, existe un déficit de profesionales en el área de las TI.
específicamente en la ciberseguridad. Y está dado principalmente porque, si bien existen variadas universidades que tienen carreras afines a la informática, en todas ellas la malla curricular no aborda en profundidad el tema de la seguridad informática, que los profesionales salen al mercado sin haber tocado jamás un equipamiento. Lo pasaron en alguna materia, en algún ramo por ahí, pero no lo han visto físicamente. Jamás han podido ingresar a uno para configurarlo. Y ese es justamente el foco que viene a abordar CyberLab. CyberLab propone un laboratorio con equipamiento físico, o sea, equipamiento real de seguridad informática de las principales marcas del mercado. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos puedan acceder en su etapa universitaria, puedan acceder a los equipamientos y salir al mercado habiendo conocido ya un equipo, habiendo programado alguna de las condiciones base, por ejemplo, una VPN, haber hecho algún protocolo de bloqueo, haber entendido cómo se administran estos equipamientos. Y obviamente eso aporta a que en el mercado haya más profesionales que puedan atender los múltiples requerimientos que ahora el mercado va a exigir. No olvidemos que el año pasado se implementó la ley marco de ciberseguridad y se está avanzando con las normas y los requisitos que tienen que cumplir las empresas para poder estar en norma con esta ley. ¿Y qué sucede? Que vamos a tener cada vez un requerimiento más intensivo de profesionales en esta área. ¿Y cómo va respecto a eso las empresas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, nosotros estamos muy, muy contentas porque estamos avanzando bastante bien con respecto. Nosotras habíamos pensado que nuestro foco de cliente objetivo inicial eran empresas, sí o sí, y la verdad es que a medida que fuimos avanzando en el desarrollo tanto del Fondo Semilla Inicia, también en cuanto a las mentorías y censando nuestro producto mínimo viable, pudimos ir viendo el foco era un poco más amplio. No era solamente empresas, sino que también teníamos que preocuparnos de la persona que necesita ocupar este conocimiento o estas prácticas para poder desempeñarse en un mundo laboral de manera más eficiente. Y ahí nos dimos cuenta que el tema de las universidades era como un muy buen foco. Profesionales independientes, consultores, hay montones de profesionales que necesitan practicar y no pueden hacerlo en forma autónoma porque los costos de estos equipamientos es súper alto. Se generaba una brecha de acceso a la información tremenda, o sea, solamente aquellas empresas que tenían muchos recursos podían disponer de algo o de cursos especialistas o qué sé yo, certificaciones para sus profesionales, pero ahí son escasas, contados casi con los dedos de la mano. Y de ahí hacia abajo era a la suerte de la olla, por así decirlo. Claro. Entonces nosotras teníamos como la motivación súper grande y genuina de que todos puedan acceder al conocimiento y sea a un valor muy, muy razonable. O sea, queremos que todos tengan la oportunidad de avanzar y no solamente como administrador, sino también como persona interesada en saber cómo puedo defender mi red, cómo puedo aportar algún conocimiento, cómo puedo opinar respecto de ciertas cosas de seguridad informática. O sea, que pasaron como de un B2B a un B2C, ¿o es una mezcla? Es una mezcla, justamente. Manteniendo, o sea, si uno quiere tener la relación directamente con las universidades, seguiría siendo un B2B, pero también estamos muy seguras de que el B2C va a ser potentísimo, porque, como te decía, mucho profesional independiente que necesita practicar, consultores independientes que venden alguna solución informática a pymes y no tienen cómo practicarla antes de ofrecerla. Entonces ese es como el foco. Y bueno, estamos generando también un aula virtual, estamos ya casi listos en línea para poder ofrecer no solamente el curso, los tutoriales, sino que el material y obviamente que la joya de la corona, que es el acceso a los equipos para que lo aprendido lo puedan practicar en equipos reales, sin la necesidad de probarlos en los equipos de la oficina, de tu empresa, ni nada.
arriesgándose a que obviamente los deje fuera de servicio. Y una cosa que igual quería como aclarar contigo, que algo tú me lo aclaraste también el otro día, pero para las personas que nos estén escuchando, es que uno a veces cuando habla de ciberseguridad también piensa como, o cuando habla de TI, piensa mucho en la nube actualmente, pero por lo que tú me comentabas, esto está mucho más pensado para trabajar con data centers, para trabajar más con el equipo físico, no tanto para trabajar con la infra de la nube, ¿no? Claro, o sea, estamos en el entendido de que se está vislumbrando que en un futuro todo se administre o se proteja directamente en la nube. Grandes empresas están migrando a la nube ciertos servicios, pero a la actualidad no hay ninguna empresa que tenga así como 100% la nube. Hay servicios críticos dentro de una empresa que necesitan tener resguardo y ese resguardo pasa por justamente controlar el perímetro o los controles de acceso necesarios a esa información. Conociendo, o más bien sabiendo, la integración de la inteligencia artificial y que está avanzando muy rápido, se están generando nuevos ciberataques, procesos de ciberataque. Es importantísimo siempre tener respaldos y no poner, por así decirlo, todos los huevos en una canasta. Uno siempre tiene que pensar que las empresas les cuesta muchísimo migrar todo a un solo, por ejemplo, solo a la nube. Claro. Y CyberLab está orientado a que las personas puedan practicar configuraciones, protocolos de segurización en su firewall. Nosotros estamos orientados solamente al perímetro, solo equipamiento firewall en esta etapa. Es importantísimo que se comprenda que si bien van a estar en la nube, muchas cosas todavía están en el mundo terrenal, en los data centers, y ahí es donde nosotros apostamos a que existan más profesionales que tengan la capacidad de poder administrar estos equipos. ¿Y los profesionales que han sido sus clientes o empresas están relacionados con, por ejemplo, los data centers que se han ido instalando acá en Chile, en Santiago en particular? Fíjate que hay dos tipos de clientes dentro del mundo B2B. Están los clientes que tienen su infraestructura en su propio data center y hay otros que tienen sus data center tercerizados, o sea, contratan servicios de data center y alojan allí sus equipos. En este caso nosotros abordamos, o nuestro cliente es aquel que autogestiona su equipo firewall, la persona que administra su equipo y que generalmente lo compra a una empresa, esta empresa se lo instala, se lo configura y se lo deja operativo. Pero sabemos que la seguridad informática avanza y avanza muy rápido. Y se van generando día a día nuevos protocolos de ataque probablemente para poder vulnerar esta configuración inicial. Y entonces ahí es donde uno apuesta o propone mantenerse vigente en los conocimientos respecto de los nuevos ciberataques a través de la práctica continua. Y ahí es donde nace CyberLab, para que puedan justamente estar constantemente practicando protocolos, interacción de equipamientos para proteger su red.